Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar a ver quién se conecta. Para que, bueno, pues nos ayude pues a ver hablar un poco de este pequeño tema. Tenemos algo importante el día de hoy. Vamos a esperar un minutito. Y bueno, pues vamos a esperar un poquito a que la gente pues se empiece a conectar. Pues el día de hoy tenemos algo, bueno, parece que ya se empiezan a conectar. A ver quién anda por ahí. Bueno, pues muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta de la Iglesia Católica, al servicio de nuestro Señor Jesucristo y de ustedes. Vamos a dar un minutito a ver que se empiecen a que se sigan conectando. Vamos a hacer una reflexión el día de hoy que es bien interesante. Me di a la tarea este día de investigar algunos datos. Ya se empieza a conectar la gente. Dios los bendiga. No me aparece quién está conectado aquí, así es de que no sé quién se haya conectado. Ya tenemos algunas personas conectadas, pero no puedo. Manito Pedro Gutiérrez, ya fue el que aquí está el conectado. Dios me lo bendiga, hermanito Pedro Gutiérrez, la hermanita Lilia Díaz. También ya se conectó la hermanita Lilia Díaz. Y ahí encuentro, veo algunas fotos, pero pues todavía no me aparecen. Entonces, mis queridos hermanos, miren, yo me di a la tarea este día de buscar. Por eso puse el título, ¿cuál es la pandemia? ¿Cuál es la peor pandemia? Porque, bueno, analizando todo esto que estamos viendo, desde el año pasado, ¿sí? Hermano Francisco Arellano, por allá también, Pedro Chay, Dios los bendiga. Desde el año pasado, pues tenemos una situación que está azotando al mundo entero, ¿sí? No voy a entrar en detalles si es que esto de la pandemia se creó, es natural y etcétera, etcétera, porque hemos compartido ya muchísima información acerca de esto y bueno, pues sabemos que esto no es natural. Pero eso no es lo que importa en realidad. En realidad lo que importa es lo que vamos a ver a continuación. Hermanito Pedro Gutiérrez dice que desde la bahía de Banderas en Nayarit, de aquí de México, Dios lo bendiga, hermanito. Ha de estar muy bonito por allá ahorita en estas fechas. Entonces, lo que realmente importa y lo que realmente preocupa es todo lo que trajo esta situación ahorita del bicho raro, ¿no? Hermanita Susana Díaz, Dios la bendiga, muy buenas tardes. Hermanita Margarita Mora, hermano Diego Zárate, Dios los bendiga, muchísimas gracias, buenas tardes. Y entonces me di a la tarea de investigar un poquito algunas cifras, algunos datos, ¿sí? Tanto del mundo entero como de aquí del país de México. Gracias, hermanito Diego Zárate, gracias, Dios los bendiga, gracias. Y vamos a tocar un poquito una reflexión. Bueno, vamos a reflexionar sobre estos datos que yo he visto, ¿no? Que me di a la tarea de investigar. Y lamentablemente llego a la misma conclusión. El católico sigue dormido, ¿vale? Pero para entrar así en materia, voy a poner algo que ahorita va a sonar así muy, muy acorde, porque yo sé que no va a faltar aquellos que empiecen a hacer publicaciones en contra. Así es de que los quiero dejar con esto. Ya saben que tenemos la dinámica de poner una canción al principio,
y continuamos. Así es que ojalá y les guste y ojalá y que nos ayude a entender un poquito lo que está pasando. Esta ya la conocen muchos de ustedes. Últimamente están pasando muchas cosas raras. Las historias que nos cuentan parecen no estar muy claras. Nos van lavando el coco poco a poco y a la más mínima objeción nos tachan de locos. Teóricos de la conspiración. Cualquiera que se atreva a expresar su opinión. Los medios manipulan con desinformación y cualquiera que duda ha perdido la razón. Y ahí vamos como ovejas de cabeza al matadero. Y que nadie se cuestione lo que diga el noticiero. Sin poner peros y con la boca tapada. Si no quieres parecer retrógrado, no digas nada. Estamos quebrados, vendamos el país. Tranquilo, que aquí nos salva el FMI. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le vamos a pagar? Nos van a cobrar impuestos hasta por respirar. Pero mucho cuidado, mejor no te resista, que si no estás de acuerdo eres conspiracionista. Vamos a pegarnos a las normas del sistema, que aquel que mucho habla se mete en un problema. Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si no te tragan las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Y es cierto que a mucha gente se le va la mano, que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano. Me da igual que la forma de la tierra sea un banano, pero que no se metan con mis derechos humanos. Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix, ni que los presidentes sean Illuminati. Yo no digo que todas las noticias sean falacia, pero puta, hay que tener un poquito de suspicacia. Ahí va la propaganda propagando ideología. Niños ricos revolucionarios de la burguesía, socialistas hablando de homofobia, qué ironía. En fin, la hipocresía. Nos meten adoctrinamiento desde la escuela. Nos hablan de Bin Laden y de las Torres Gemelas. La versión oficial no se la traga ni mi abuela, pero mejor me callo para no meterme en candela. Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Ajá. Pero bueno, tranquilo, yo solo soy un rapero. Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero. Y si no le cuadra lo que dice esta canción, siga con Teletica, Amelia Rueda y La Nación. Total, si ya esto está más que cocinado, el que no está mastrado ya lo tiene sentenciado. Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón, no podría suicidarte sin ninguna explicación. No hay opción, como sea, estamos listos para la foto. O nos joden por un lado o nos joden por el otro. Siempre encontrarán la forma para manipularlo a uno. Será el COVID-19, el 20 o el 21. Te tachan de ignorante, te acusan de locura. Primero te difaman y luego te censuran. Y si no estás de acuerdo, mejor cállate la boca. Aquí le va mejor a los que aplauden como conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si no te tragan las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si no te tragan las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Bueno, creo que esa canción no puede quedar mejor. No puede quedar mejor a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Todo el mundo trata de silenciar y todo el mundo trata de callar, y las plataformas te silencian, te callan si no dices lo que ellos quieren escuchar, pero bueno. Y bueno, pues ya vamos ahora sí a entrar ya en lo que es esta reflexión. Me tomé la tarea me di a la tarea de tomar algunos datos, recabar algunos datos acerca de todo lo que está sucediendo, ¿no? Sabemos obviamente que a partir de lo que es sabemos que a partir del año 2013, ¿sí?, el significado de pandemia era completamente distinto a lo que tenemos ahora, ¿no?
Antes, para poder ser una pandemia, bueno, pues se tenía que analizar los datos, las cifras, se tenían que hacer cultivos obviamente de algún virus, alguna infección, alguna enfermedad, para que obviamente se diera la alerta mundial, ¿no? Obviamente, pues eso fue cambiado en el 2013. Y ahora la definición de pandemia es que si hay una persona o dos personas enfermas en México, dos en Estados Unidos, dos en China, bueno, pues eso ya incrementa a que es una pandemia, ¿no? Una enfermedad que se contagie, que sea contagiosa de persona a persona, bueno, pues eso ya es declarado como pandemia, según la Organización de la Salud, ¿sí? Entonces, empezando por ahí, ¿no? Se cambia todo este tipo de pandemia para algún propósito. Creo que lo hemos subido, subí incluso dos cartoons, uno de los años 30 y uno más reciente, donde pues obviamente nos hablan de la situación que estamos viendo, ¿no? Ustedes ven esa caricatura del día de hoy y parece que fue creada la semana pasada. Entonces, eso no es lo grave del asunto, ¿no? Lo grave del asunto no es eso, porque sabemos que, bueno, pues una buena alimentación, buenas vitaminas, una vida relajada, lejos del estrés, fuera del estrés, obviamente pues nos previene y nos ayuda contra cualquier enfermedad, ¿no? El sistema inmunológico está obviamente mucho más reforzado y obviamente tiene muchas más fuerzas para combatir cualquier tipo de enfermedad. Eso no es tanto el problema, ¿no? El problema es todo lo que deja esta situación. Por ejemplo, voy a tocar algunos puntos. Divorcios, separaciones, pleitos. ¿Saben ustedes, por ejemplo, en el año pasado, en el 2020, a partir de la situación de esta pandemia, que fue aproximadamente por ahí del día 12, entre 12 y 14 de marzo en adelante, pues saben ustedes, bueno, aquí en México, ¿no? ¿Saben ustedes cuántos divorcios ocurrieron durante este año? En el tiempo que estuvimos en lo que fue la confinación y el encierro y todo eso, bueno. Estamos hablando, por ejemplo, que en España, ¿sí? En España, nada más lo que fue en el 2020, hubieron 25,732 divorcios, ¿sí? Eso nada más fue en el 2020, lo que fue cuando empezó toda esta situación. Al día de hoy, España tiene ahorita 110,000 personas o matrimonios divorciados. Hermanita Martínez Flor, por aquí andaban otros hermanos que se conectaron, Ubaldo Pérez, a ver, déjenme ver. Dios lo bendiga, hermano Ubaldo. Sí, claro que sí, no se preocupe. Hermanita Rose Díaz, Rosana Díaz. Y bueno, hay muchos conectados ahorita. Dios los bendiga, muchísimas gracias, hermanita Flor Martínez. Bueno, entonces, a la fecha, bueno, España ahorita tiene 110,000 divorcios, ¿no? Obviamente hubo un incremento, obviamente grande del año pasado a lo que fue el año 2018, 2019, ¿no? Esa cifra obviamente la saqué de lo que es el Consejo General del Poder de Justicia de España, por supuesto. Y bueno, empezamos a ver que a partir del confinamiento, los matrimonios o las parejas no estamos o no estábamos tan acostumbrados a convivir en matrimonio. No es cierto. Porque pues obviamente el varón tiene que salir a trabajar, muchas veces salen a trabajar ambos, ¿no? Y casi no están todo el día conviviendo, solamente llegan en la noche, conviven un rato, cenan y bueno, pues a dormir. Otros es al revés, otros trabajan en la mañana, una persona trabaja en la mañana y la otra en la noche, prácticamente no hay oportunidad de convivir. Pero
con toda la confinación, con todo el encierro y todo eso que se dio el año pasado, bueno, pues creo que la gente no está acostumbrada a convivir con su pareja, con su propia pareja, ¿no? Y esto se ha reflejado grandemente, no solamente en España, también en México, en Argentina, en todos los países ha habido divorcios, separaciones, demandas hay infinidad, ustedes pueden buscar en las por ejemplo, aquí en México, en el INEGI y todas estas organizaciones, y se van a dar cuenta cuántas demandas hay, demandas para divorcio, etcétera, hay infinidad, ¿no? Por ejemplo, los divorcios en México, fíjense, en México, en el 2019, habían 160,107, ¿sí? Y había 505,923 matrimonios. Esto estamos hablando de que prácticamente una tercera parte de los que contraían matrimonio, ¿sí?, se divorciaba. Inmediatamente, ¿no? Pero en el 2020, bueno, se incrementó también números considerables. Estamos hablando, por ejemplo, en el 2019 que habían 18 divorcios, 18.4 divorcios por cada 10,000 habitantes, ¿sí? Entonces, pues era un número pues pequeño, por así decirlo, pero pues obviamente en el 2020, con toda esta confinación y el encierro y todo esto, bueno, pues se incrementó también a un grado considerable, casi el 50%, casi el 40%, ¿sí? De 100 matrimonios, 40 matrimonios se divorciaron el año pasado. De cada 100 matrimonios. Entonces, por cada 100 matrimonios, 40 se divorciaron. Es una cantidad enorme, casi el 50%. Y esto todos, me imagino que todos y cada uno de nosotros conocemos personas que estaban viviendo juntas y el año pasado se separaron. O se divorciaron. Y a veces nos preguntamos, bueno, pues puede ser cualquier problema, ¿no? Tuvieron problemas, alguna diferencia, discusiones, o a lo mejor ya traían arrastrando algo. Aquí el asunto es que no se divorciaron en el 2019, no se divorciaron en el 2018, se divorciaron precisamente el año pasado, que estuvimos prácticamente encerrados medio año. Bueno, yo no, pero prácticamente fue así, casi medio año de confinamiento. Entonces, estamos hablando de que no hay comunicación, no hay cómo el matrimonio pueda convivir, o sea, el matrimonio dejó de convivir con su cónyuge. ¿Me explico? Ya sea el marido, la mujer, no estamos acostumbrados a pasar un tiempo con nuestra pareja. Y se viene reflejando en todo esto. Esto, por ejemplo, podemos también checarlo. Otro punto que voy a tocar, y este sí es bien importante, ¿sí? Este punto es bien importante. La pornografía. El incremento del uso de pornografía o de suscripciones a páginas pornográficas por medio de internet, por medio de la web. Esto lo bajé de un estudio que hizo la BBC News y que fue elaborado por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, ¿vale? Entonces, aquí en España, se realizó un estudio a nivel global donde verdaderamente vamos a ver cuáles son. Estas cifras son alarmantes, estas cifras son realmente escalofriantes, ¿sí?
Hermanito Galadiel, muy buenas tardes. El Santo Rosario yo lo hago todos los días, lo hago en latín, lo rezo todos los días en latín, no es porque lo traiga de collar, es porque me identifica como católico, cristiano, católico, mariano, y por eso lo traigo. Yo rezo el Santo Rosario todos los días y lo hago en latín, ¿sale? Entonces, yo sé que esa es una herramienta de oración y lo hago todos los días. Así es que, por favor, lo respeto, pero si usted no conoce mis prácticas, si usted no conoce que yo rezo el Santo Rosario todos los días, lo hago en latín, ¿sí? Y lo traigo porque esta es lo que me identifica como cristiano católico, la cruz de Cristo que está aquí, y el Santo Rosario que nos pidió nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Así es de que, bueno, le agradezco su comentario, pero no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Entonces, mis queridos hermanos, estas cifras que voy a dar ahorita, hermanos, acerca de lo que es el uso de pornografía a partir de la confinación, a partir de marzo a la fecha, en el mundo entero realmente es alarmante. Hermanito Albeiro Cañizares, Dios me lo bendiga. Fíjense, el incremento es muy considerable, ¿sí? En los delitos cibernéticos, obviamente calificados en lo que es la pornografía. España, por ejemplo, declara que por la pandemia para ellos empezó el 17 de marzo al día 24, o sea, 7 días después de que España declarara a estado de alerta, ¿sí? Se registraron 17,000 descargas de pornografía infantil. En esos 4 días, 17,000 descargas de pornografía infantil. Pero del día 24 al día 31, o sea, estamos hablando de solamente 7 días más, esa cifra se volvió a incrementar grandísimamente. Llegó hasta 21,000 descargas de pornografía infantil, solamente pornografía infantil, no de cualquier otra pornografía infantil, nada más. Estamos hablando de que se incrementó un 25% más de lo que se había incrementado en solamente 7 días. Aumentó otro 25% la descarga de pornografía. En Italia, por ejemplo, se registraron 83 delitos por pornografía infantil del 1 de marzo al 15 de abril del 2019, ojo, del 2019. Esto lo registró obviamente la Policía Cibernética, ¿sí? En 2019, de 1 de marzo al 15 de abril, 83 delitos por pornografía infantil, sale. Pero en el mismo periodo, digámoslo así, del día 1 de marzo al 15 de abril del 2020, ¿sí? La policía registró 181 delitos por pornografía. Entonces, más del doble, ¿sí? Aquí es donde empezamos a ver prácticamente en un mes cómo se incrementó de manera increíble esto de la pornografía infantil. Y solamente estamos hablando de pornografía infantil, no estamos hablando de cualquier otra pornografía heterosexual o zoofilia, no, solamente estamos hablando de pornografía infantil. Y la policía de Italia, ¿sí? Fíjense, decomisó 108,123 gigabytes de pornografía infantil. Es nada más en ese periodo. Entonces, estamos hablando ya de una perversidad increíble solamente en lo que fue el confinamiento. Porque, bueno, la gente estaba en su casa, tenía el acceso a internet y teniendo todas las 24 horas de ocio, ¿sí? Pues, ¿qué hacían? Buscar su distracción. Y las páginas de porno, ¿sí? En internet se elevaron como la espuma.
Entonces, fíjense, datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos, esos datos son de esa organización, ¿no? Datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, con sus siglas NCMS, ¿sí? A nivel mundial, hicieron un ranking mundial. Solo en marzo del 2020, ¿sí?, recibió más de 2 millones de notificaciones acerca de la pornografía infantil. Solamente en marzo, no hablamos en otros meses, solamente en marzo, que fue cuando se inició todo esto del confinamiento. Más de 2 millones, ¿sí?, de abusos y de delitos de pornografía infantil. Ahora, en páginas pornográficas, en páginas de adultos, ¿sí?, en la web, como lo que es algunas páginas, como yo apunté una que se llama Pornhub, el día 25 de marzo del 2020 tuvo un incremento del 50.4% en visitas, ¿sí?, a sus páginas y a sus sitios web. Los países que son más o que consumieron mucho más pornografía que el resto del mundo, encontramos, por ejemplo, España con un 61.3% de su población, Italia con un 57% de su población en incrementos a visitas a páginas porno web, y México, que alcanzó un incremento de un 41.5% en visitas a estas páginas para adultos. El mismo día, 25 de marzo. En México, 25 de marzo fue donde alcanzó su máximo punto de visitas a estas páginas, ¿no? Vamos a ver otra estadística, ¿no? Asesinatos. Ahora voy a hablar solamente aquí en México. Según la revista Forbes México, del mes de marzo al mes de agosto del 2020, se registraron 4.863 asesinatos. 40.863 asesinatos, solamente en lo que son prácticamente 6 meses. Estamos hablando de que este confinamiento o este encierro tendría que haber servido para que, pues todos los números disminuyeran, ¿no? Para que disminuyeran asesinatos, robos, porno, ¿no es cierto? Que se disminuyeran todas estas cifras, porque se supone que deberíamos estar con nuestra familia conviviendo, ¿sí? Pero no, estábamos más interesados en buscar otras cosas que en lo que verdaderamente nos interesa. Estoy dando unas cifras porque ahorita voy a hablar acerca de esta reflexión. Ahorita voy a hablar acerca de cuál es la verdadera pandemia. Suicidios. Vamos a ver un número de suicidios, ¿no? Los suicidios, por ejemplo, en México, en el 2019, se registraron alrededor de 6.710. Adultos, 441 suicidios en niños. Esto estamos hablando de niños de edad entre 10 a 12 años, ¿sí?, hasta los 17. Hombres fueron 5.454 y mujeres fueron 1.253 que se suicidaron. En el 2020, obviamente, fueron alrededor de 6.000 muertes, 6.000 suicidios, ¿sí? Y alrededor de 8.000 intentos de suicidio, o sea, los que intentaron suicidarse, pero no lo consiguieron, o sea, vivieron. Fueron 8.000 intentos de suicidio y 6.000 consumados. Estamos hablando de 14.000 personas que intentaron quitarse la vida. Nada más en el 2020, y esto estamos hablando de un estudio hasta octubre del 2020. Estamos hablando de marzo a octubre,
pues es un número grande, muy considerable, ¿no? Abortos. Fíjense, aquí hay algo interesante. En México se registran por alrededor de 11,269 abortos legales en la Ciudad de México, ¿vale? Esto fue en el 2020, pero ahí hubo una reducción. Fueron 26% menos de lo que registró en abortos legales en el año 2019. Pero aquí viene lo interesante, porque este número considerable, 26% que se evitaron los abortos de forma legal, ¿no? Se incrementaron al doble en abortos ilegales. Y los abortos ilegales suman alrededor de 60, 70 mil abortos, más los que se tenía que haber registrado como legales y que pues por estar encerrados pues tuvieron que hacerlo de forma casera, ¿no? Entonces hubo un incremento, también hubo un gran incremento. Drogadicción, las drogas, consumo de tabaco, alcohol, ¿no? Por ejemplo, hubo un aumento también muy claramente del uso de drogas en el 2020. Y, por ejemplo, antes, hasta el 2019-2018, se consideraba que empezaba a utilizarse el uso de las drogas a la edad de los 15 años. En el 2020 se hizo el estudio y se encontró, eso sí es trágico, se encontró con el dato de que se empezaron a introducir a la drogadicción niños desde los 11 años en adelante. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Nos encierran para estar con nuestras familias, ¿no? Bueno, no era ese el motivo, pero nos encierran y todos tendríamos que estar en familia reunidos, y lo que hacemos o lo que hicimos durante el año pasado fue crear muerte y destrucción. Destrucción de las familias, destrucción de matrimonios, ¿sí? Orillar a los hijos a que empezaran a buscar refugio en las drogas con los amigos, suicidios, ¿no es cierto? Otros por necesidad tuvieron que salir, incluso pues robar, asesinar, vaya usted a saber. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que alrededor de 720,000, entre 720 y 811 millones alrededor del mundo pasaron hambre en el 2020 a causa de toda esta situación? Lo vimos en Italia, gente haciendo fila. Bueno, no se diga en Venezuela, de por sí están todo el tiempo así, pero el año pasado estuvieron todavía mucho peor. En Estados Unidos, en Argentina y en muchos otros países hacían fila para obtener ayuda del gobierno. Y pues, por supuesto, tenemos que hablar de la religión. ¿Sabían ustedes que el año pasado, en México, la Iglesia Católica, junto con algunas otras denominaciones protestantes, tuvieron una pérdida de laicos? Esto, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dice que los fieles, en el 2020, la Iglesia Católica pierde alrededor de 5% de sus fieles con respecto al 2010. Estamos hablando de un número grande, ¿no? Y el sectarismo incrementa en un 3.7% de sus fieles. Lo que nos viene a decir que
la gente que se salió de la iglesia, pues se fue a las denominaciones sectarias. Y el otro punto, el otro 1.3%, o se volvió gnóstico o se volvió ateo. O simple y sencillamente se volvió creyente. Así, creyente, pero sin tener alguna religión. La Iglesia Católica tiene registró alrededor de 97.864.218 fieles en el 2020. Y esto fue una pérdida, ¿sí? O fue un número 5% menos que el número que tenía en el 2010. La pregunta aquí es, como pusimos el título a este en vivo, ¿cuál es la pandemia? ¿Cuál es la verdadera pandemia? Así es, hermanita Martínez Flor, y no va a volver a ser la misma. La economía no va a volver a ser la misma. Entonces hay un problema muy grave, y por eso puse en ese título ¿cuál es la verdadera pandemia? Esta que nos han metido en la cabeza por radio, televisión, la prensa, redes sociales, ¿no es cierto? O la verdadera pandemia es que verdaderamente el hombre ha dejado de amar, ha dejado de tener ese sentimiento de amor para con su prójimo. Y como lo acabamos de ver ahorita, para su cónyuge, para su pareja, para su esposa, para sus hijos. Y solamente toqué unos puntos porque podemos hablar también acerca de niños maltratados, abandonados durante el 2020. Niños golpeados, cuántos niños fueron asesinados. Podemos hablar de muchos datos, de muchos datos. Pero solamente quise tocar algunos importantes. Lo principal, el incremento de la pornografía. Cuando nosotros deberíamos de estar, pues, encerrados, ¿no? Nos encerraron. Pero se supone que era un momento trágico para la humanidad, era un momento trágico para el mundo, porque estaba atravesando por una enfermedad mortal y todos podíamos estar expuestos y todos estaríamos en peligro de ser contaminados y morir. Y lo que tendríamos que haber estado haciendo, pues era estar con nuestras familias, orando, pidiéndole a Dios que esto terminara. No, hicimos todo lo contrario. Lo que hicimos fue inmediatamente salir a buscar la pornografía, porque bueno, pues me tengo que distraer con algo, ¿no? No, pero está tu esposa, no, vieja chancluda, yo no, pues por eso me voy a trabajar, para no estar con ella. Y entonces la gente buscaba las páginas pornográficas. ¿Para qué? Pues obviamente para seguir contaminándose todavía más con lo del mundo. Cuando deberíamos de haber estado unidos en oración, cuando deberíamos de haber aprovechado ese tiempo de confinamiento para volver a unir los lazos, ¿sí?, con nuestra pareja y con nuestros hijos. Porque hay veces que no platicamos mucho por el trabajo, etcétera. Y ese era el tiempo verdadero para volver otra vez a lo que era una buena relación de pareja. E hicimos todo lo contrario. Al contrario, yo lo he dicho siempre y se los voy a volver a repetir. Esta situación, esta enfermedad que llegó aquí, o que nos trajeron, solamente sirvió para sacar lo más oscuro del corazón del hombre. Lo más oscuro del corazón del hombre. No fue una situación que nos uniera como familia, que nos uniera como cristianos, como hijos de Dios, no. Nos apartó todavía más de lo que Dios había planeado para nosotros.
Lo dije en el video pasado acerca del mandamiento, el sexto mandamiento. El del fin del matrimonio solo tiene dos puntos que son inmutables, por así decirlo, que no se pueden corregir, no se pueden cambiar, no se pueden modificar. El primero de ellos es para compartir el amor y que sea mutuo, ¿sí? Amor recíproco. Yo te amo y tú me amas. Yo te demuestro mi amor, tú me demuestras tu amor. Ese es el primer objetivo del matrimonio. Y el segundo es la procreación. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este 2020 con toda esta situación? El hombre verdaderamente entendió que haberse casado fue el peor error de toda su vida. Imagínense, mis hermanos, hermanito Alberto Martínez, bendiciones. Sí, así es, hermanita Flor Martínez. Es correcto. Entonces, pues o no entendimos o no hemos entendido el fin del matrimonio, el fin de lo que quiere Dios, o realmente nos vale un cacahuate. Nosotros buscamos una pareja, ¿por qué? Porque queríamos estar con ellos, queríamos estar con ella, queríamos convivir con ella, queríamos compartir el resto de nuestra vida con esa persona. Y solamente en este año que sucedió o que empezó toda esta situación, aquí es donde verdaderamente se demuestran los verdaderos sentimientos de cada persona. No quieren o no queremos estar con nuestra familia, no queremos estar con nuestro cónyuge, no queremos pasar tiempo con nuestra familia. Y eso lo están aprovechando perfectamente todos estos grupos lobbies que están por allá afuera y que ahora se han introducido adentro de la iglesia para contaminar a tus hijos. Yo acabo de subir un video hace 2 días de un coro LGBTIQ y no sé cuántas tonterías más. Te lo dijeron claramente, vamos a ir por tus hijos y no vas a poder evitarlo. Vamos a convertir a tus hijos a nosotros, a nuestro modo. Es lo que están haciendo. Y si a eso le agregamos que hay unos asalariados que se dicen pastores de la iglesia, pero que son asalariados y que les están abriendo la brecha, ese camino se lo están abriendo dentro de la misma iglesia para contaminar a tus hijos. Por eso entiendo ahora lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que el 5% de los fieles católicos ha abandonado la iglesia en México. ¿Por qué? Hermanos, vamos a recapitular un poco. Cuando empieza lo que es el confinamiento, el punto máximo de esta pandemia, que fue aproximadamente mayo, junio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? La misma iglesia cierra sus puertas, arrojando a su suerte a los fieles. La iglesia hizo como Pilatos, se lavó las manos diciendo, pues nosotros no nos contaminamos y los demás háganle como puedan. ¿Se imaginan ustedes cuánta gente murió sin confesión, sin la comunión, sin la unción de los enfermos y con pecados? ¿Por qué? Porque la iglesia tuvo miedo y se encerró. Afortunadamente había iglesias como la mía, que aunque fuera supuestamente a puertas cerradas, ¿no?, entraba la gente, ¿no? Obviamente pues no la abrían para que pues si pasaba algún supervisor pues no vieran que estaba cerrado, pero la gente estaba dentro, había gente, la iglesia se llenaba y la iglesia nunca cerró. De hecho yo subí un video donde salimos con nuestro sacerdote
por las calles a lo que era con el Santísimo. Entonces, pues, gracias a Dios, mi sacerdote pues siguió trabajando todo el tiempo, la iglesia nunca cerró. Entonces, ahí podemos ver que no todos, lamentablemente o afortunadamente, no todos tuvieron miedo y se encerraron y cerraron las iglesias. Incluso hasta el día de hoy, hay algunas parroquias de por aquí cerca de mi comunidad que siguen cerradas. Y mucha gente que iba y asistía a la iglesia en el tiempo en que se cerró todo, se enfriaron y no regresaron. Y aquí se refleja. 5% de los católicos se fueron a las sectas protestantes. U otros dejaron de ir a la iglesia, a cualquier iglesia. Eso nos habla de que hay algo bien trágico, que es que el católico no le gusta conocer su fe. Si hubieran conocido su fe, este 5% de personas, que si estamos hablando de una población de cientos de millones de habitantes, pues obviamente es un número grande el que la Iglesia Católica perdió. Pero no es que lo haya perdido porque ya no quisieron asistir. Es que la iglesia prácticamente les dio la espalda. Y esto yo lo he dicho muchas veces. Ahora nos va a costar mucho trabajo hacer que estas personas vuelvan nuevamente a integrarse a la iglesia. Sí, es verdad, hermana Flor Martínez, es muy cierto su comentario. De hecho, miren, en Acapulco, en Guerrero, una parroquia o una diócesis, 7 sacerdotes renunciaron a causa de este confinamiento, ¿sí? Y esto lo sé de una fuente, de primera fuente. Y muchos de ellos, o la mayoría de ellos, salió diciendo, pues nos vamos porque esto ya no es negocio. Y algunos de ellos, pues se fueron a vivir con algunas señoritas. Eso nos habla de lo que verdaderamente está viviendo la iglesia el día de hoy. Asalariados que no son fieles al sacramento que recibieron, el sacramento del orden sacerdotal, que no fueron fieles a Dios, que les gustaba el mundo y decidieron quedarse con el mundo. Entonces, les hago una pregunta. Si los pastores mismos de la iglesia la abandonan para irse con el mundo, ¿cómo entonces se puede mantener un laico que no tiene conocimiento, que tampoco le gusta conocer su fe y tampoco se preocupa por aprender de su fe, y que está solamente sujeto a lo que dice ese pastor? Y cuando el pastor abandona la iglesia, pues deja prácticamente a las ovejas descarriadas, como dice la palabra de Dios. Cuando ve venir al lobo, el pastor, el asalariado, huye y deja a las ovejas a que se las trague el lobo. Y eso pasó. Entonces ahora a nosotros nos va a costar y nos cuesta muchísimo trabajo tratar de nuevamente convencer a la gente, de hablarle de Dios para que, bueno, pues vuelva, ¿no? Incluso por las redes sociales, mucha gente también abandonó la iglesia y dejó de asistir. Así es, hermana, así es también aquí también. La iglesia, por ejemplo, hasta el día de hoy,
no hay reuniones, no hay clases, no hay catequesis de adultos, ¿no? Pero las sectas se siguen reuniendo 2 o 3 veces por semana. Y esas sectas están creciendo. Mi esposa y yo comentamos, bueno, pues es que ahora es al revés, es que ahora las sectas tienen más fe en Dios que la iglesia verdadera de Jesucristo. Déjenme ir por mi cargador, hermanos. No se me vayan a ir. Déjenme ir por mi cargador. Ahorita regreso. Ya volví, es que si no, se me descarga el teléfono y ya no tengo cómo conectarlo. Bueno. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nos ha dejado esta situación? ¿Qué es lo que nos ha dejado esta pandemia? Pues solamente ha venido a descubrir, hermanita Rosa Rosal, Dios me la bendiga. Lo único que nos ha venido a descubrir esta pandemia, pues es, o a sacar a flote, es la maldad del hombre, la flojera del católico, la maldad de los gobernantes, la maldad de estos poderosos que han venido planeando todo esto por algunos cientos de años. Y lo peor que nos ha venido a enseñar esto es que la gente ya no quiere pensar por sí misma. Usted puede ver a la gente afuera, ¿no? Y puede ver usted a la gente con cubrebocas, incluso con careta, ¿no? Con sus botellas de gel. Pero cuando es su hora de comida o cuando van por la calle, pues llevan su cigarro, ¿no? O sea, llevan un cigarro en el cual pues la cajetilla pues obviamente ha pasado de mano en mano y se supone que se están cuidando, ¿no? Hay gente incluso que pues trae desinfectante y los billetes y empieza a rociar los billetes, las monedas, ¿no? Pero pues comen en la calle, ¿no es cierto? Pues se saludan de beso con los amigos del trabajo, con los familiares que se encuentran en la calle. O sea, hemos llegado a la era en que actuamos solamente por instinto, porque no estamos utilizando nuestro cerebro, hermanos. Yo lo he dicho muchas veces. Aquellas personas que son que son devotas a la satánica muerte y la traen colgando sus colguijes con sus cadenas, con su satánica muerte de plata y tatuada por todos lados y llevan cubrebocas, careta y no sé cuánta tontería más encima. Entonces yo me pongo a pensar, digo, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que están predicando? ¿Qué es lo que están promoviendo? Están promoviendo el culto a la satánica muerte, pero no quieren irse con la satánica muerte. Entonces, o sea, estamos de cabeza, ¿no? La iglesia, ¿qué es lo que predica? La fe ciega en Dios.
confianza en Dios. Dios es el que todo lo puede. Dios es el único que puede librarnos de esta enfermedad. Él es el todopoderoso. Él es el que nos cuida. Él es el que nos guía. Pero estamos haciendo filas todos los días. Cuando llegan las fechas, estamos haciendo filas desde las 2, 3 de la mañana para ser los primeros en recibir una inyección letal. Entonces, ¿dónde está la fe verdadera o la fe ciega en Dios? Decimos una cosa y hacemos otra contraria. ¿O realmente predicamos que verdaderamente Dios es el poderoso, el todopoderoso, el que nos puede librar, el que nos libra, el que nos guía, el que nos cuida? ¿O somos como esos católicos que dicen, bueno, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios que Él nos cuida, pero me voy a poner la pulserita del ojo de venado por si acaso, ¿no? O sea, para que no me hagan ojo, ¿no? Por si acaso, por las dudas, ¿no? Pero yo creo en Dios. Yo creo que es el Todopoderoso y sí, bendito Dios pero me voy a poner, pues me pongo la pulserita pues para ver, por cualquier cosa, ¿no? Por aquello de las dudas. O sea, o somos o no somos. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis, ojalá fueras frío o fueras caliente, pero como eres tibio te voy a vomitar de mi boca. O realmente creemos en Dios, confiamos en Dios, o verdaderamente mejor nos hacemos a un lado. Y ahora pues nos hemos topado con toda esta situación que ha venido a confundir al mundo, sobre todo dentro de la iglesia, porque las Sagradas Escrituras, la tradición de la iglesia, el magisterio siempre ha venido enseñando una doctrina, unas prácticas. La primera de ellas es no matarás, no hay abortos. Eso de la interrupción, esas son tonterías que el demonio se ha inventado para engañar a los tontos, ¿no? Y obviamente para que no se oiga tan feo, ¿no? Porque no es lo mismo decir interrupción legal del embarazo a decir asesinato de infantes. Pues obviamente no. O asesinato y mutilación de los no nacidos. Pues obviamente que se oye más bonito la interrupción legal del embarazo, ¿no es cierto? Interrupción gratuita y, como dicen estas mujeres, seguro y gratuito, ¿no? Sí, seguro para quién, seguro para ellas y seguro para toda la nación que va a pagar lo que ellas hicieron, ¿no? Y el que la paga peor, pues es aquel que está en el vientre, que menos tiene la culpa y que saldrá mutilado en 10, 7, 6 cachos, como muy suavecito, ¿no? Entonces la iglesia siempre ha venido enseñando eso. Ahora ya se metió un grupo de satánicos dentro de la iglesia y obviamente pues ¿a quién está engañando? Pues a las tontas, porque se ha metido un grupo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Cuando ese grupo no es católico, ese grupo es pagado por Planned Parenthood, pero obviamente para engañar a las católicas ignorantes a seguir promoviendo el asesinato de niños. Ahora se ha metido un grupo también. La iglesia siempre ha predicado que la homosexualidad no es lícita. Es aceptable, respetada la persona homosexual. La persona se merece todo el respeto del mundo. La persona se merece todo el amor del mundo, toda la comprensión del mundo. Pero sus prácticas son detestables a los ojos de Dios y tenemos que rechazarlas rotundamente. Bueno, pues también ya el demonio se metió en la iglesia y ahora ya hay supuestos pastores promoviendo la homosexualidad desde adentro. Lo peor de todo es que tienen todo el apoyo del sumo pontífice, ¿no? De nuestro Papa, que por cierto les pido oración, ojalá que ya se encuentre mejor el Santo Padre, porque la semana pasada pues había sido intervenido quirúrgicamente y estaba en observación. Ojalá que ya haya salido del hospital y que ya se esté reponiendo, ¿no? Entonces, ya se metió este grupito también, ahora a promover la homosexualidad.
Aparecieron unos cuantos, primero apareció este de Estados Unidos, después se regó un poquito a Alemania, ahora de Alemania ya se regó nuevamente a lo que es Colombia, ¿no? Ya se regó también lo que es a otras partes del mundo, y así va a ser todos los días, porque como no hay quien le ponga un freno, quien le ponga un alto, hermanito Elvin Vázquez, bendiciones, buenas tardes, porque no hay quien le ponga un freno, quien le ponga un hasta aquí, pues obviamente que ellos viendo que no hay quien los esté frenando, pues obviamente ellos van a salir a hacer su trabajo. Y es un grupo así pequeñito, es un grupo así muy pequeñito, pero que está haciendo un ruido tremendo. Y los millones y millones y millones de católicos pro vida que existen alrededor del mundo están callados. Están callados, están escondidos, están con ese gran dicho, esa nueva gran doctrina que ahora se está metiendo. No. ¿Dónde está la caridad, hermano? ¿Dónde está ese amor de Dios? No, cállese la boca. Por ahí vi otro sujeto ignorante, por ahí un católico, o bueno, supuesto católico de esos modernistas, que ahora publicó en un post, no promuevas debates, mejor promueve un diálogo. Estupideces, y perdón así la palabra como es, estupideces. El apóstol Pablo discutía con los herejes. El siervo Apolos discutía con los herejes y los refutaba en plena vía pública. Con el diablo no se dialoga, hermanos. Con el diablo no se dialoga. ¿De qué vas a dialogar con un testigo de Jehová? Si ellos niegan a Jesucristo como Dios, ¿de qué vas a dialogar con él? Hermanito, usted es mi hermanito, usted no se preocupe, yo lo amo mucho porque usted es mi hermanito. Ellos no son hermanos, ellos son apóstatas. Ellos son hijos ilegítimos, ¿no? La palabra se oye muy fea, pero pues es la verdad, no son hijos bastardos. Estos hijos ilegítimos, porque no reconocen a Jesucristo, nuestro Padre, como verdadero Dios, sino lo reconocen como un ángel. Eso no es doctrina de la iglesia. Y el apóstol San Pablo fue muy claro en Gálatas 1 del 6 al 9. Si alguien viene y predica un evangelio distinto al que ustedes han aprendido, sea maldito, no importa sea quien sea, si venga un ángel del cielo, venga yo, venga Pedro, venga cualquiera, venga Juan, venga cualquiera, no importa. Si les viene a predicar otro evangelio del que ya les habíamos predicado, que sea maldito, no importa sea quien sea. Ahora ya se está cambiando toda esta situación, ahora ya no. Ahora ya todas las religiones te llevan al Dios. Todas las religiones ya te llevan al mismo Dios. Por eso hay que unirnos. Por eso hay que estar todos juntos. No importa que sean ateos, musulmanes, judíos, no judíos, que sean mesiánicos, pentecostales, que sean testigos, que sean mormones, adventistas. No importa, hombre. Todos nos llevan al mismo Dios. Todos somos hijos del mismo Dios. Somos hermanos. Eso es lo que se ha venido metiendo. Entonces, ¿cuál es la verdadera pandemia? Una enfermedad no. Una enfermedad se erradica. Y el cuerpo humano tiene la capacidad, porque Dios para eso hizo el cuerpo humano, ¿sí? Tiene la capacidad increíble de él mismo reproducir sus propias defensas y matar el bicho. Pero ¿cuál es la verdadera pandemia que estamos viviendo? La verdadera pandemia es la mediocridad. La verdadera pandemia que estamos viviendo y que está azotando al mundo entero es el ser mediocres. Pues es lo que dicen. No, pero es que mira que esta inyección mortal, fíjate que está... No, pues eso es puro cuento. Hay cientos de miles de casos de gente fallecida a causa de eso. Pero como son gente que se levantan todas las mañanas y lo primero que hacen es prender su noticiero,
favorito, ¿no? Que obviamente pues, está manipulado por todo este tipo de élites poderosas del mundo, pues obviamente pues, escuchan lo que quieren escuchar. Y lo que verdaderamente está azotando al mundo es eso precisamente, que la gente ya no está utilizando su cerebro para pensar, está dejando que otros piensen por ellos. No vamos tan lejos, voy a poner un ejemplo aquí en México. Cuando antes que fueran las elecciones para que quedara este anciano de Morena, ¿sí? Y nosotros hicimos mucha publicidad. Compartimos muchísima información acerca de lo que verdaderamente era este señor. Y muchos católicos, que por si no lo sabe, si usted votó por ese señor y lo sigue apoyando, usted ya está fuera de la iglesia, usted está excomulgado. Lo mismo que con Biden. Entonces, si viendo esta situación y toda esta información, cuando fue jefe de gobierno, todo lo que hizo, pasándose por alto la autoridad de los legisladores y todos ellos, ¿no? Él mismo lo ha dicho en sus famosos mañaneros, en sus famosos discursos, ¿no? Al diablo con las leyes. Eso lo ha hecho siempre desde que estaba de jefe de gobierno y desde que era siempre ha sido un ignorante, pero siempre ha sido un ignorante ratero y siempre ha hecho lo que se le ha pegado su gana. Entonces, nosotros lo hicimos y ahora que están viendo la verdadera situación, todavía hay gente que sigue ciegamente apoyando a este señor. Hermano Tino Obeso, Dios me lo bendiga. La hermanita Laurita Manzanero, Dios me la bendiga, muy buenas tardes. Entonces, la verdadera pandemia no es verdaderamente esta enfermedad que estamos, que todos somos, de los cuales todos somos testigos. La verdadera pandemia ha sido nuestro miedo. Es una pandemia mortal a nivel mundial. La pandemia verdadera es el no utilizar nuestro sentido común guiado por el Espíritu Santo. Porque hasta el día de hoy no hemos podido agarrarnos nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios y leerla todos los días. Nosotros seguimos insistiéndole día con día. Miren, la lectura de la palabra de Dios es diario, porque esa lectura de la palabra de Dios nos ayuda a ir purificándonos de toda la contaminación del mundo para que podamos entender claramente lo que está pasando. Dios no puede hablarte si tú no tienes tu mente limpia o si no estás tan descontaminado del mundo, porque tienes tanta contaminación tanto en tu cerebro como en tu corazón, que Dios no puede hablarte aunque Él quiera. Te puede mostrar mensajes, pero tú no los vas a entender. Y para eso es necesario la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, para irte purificando tu mente y corazón, para que el Señor entonces pueda sí mandar sus mensajes y pueda ser ese receptor que agarre el mensaje de Dios y entienda verdaderamente lo que está pasando, para que sepamos discernir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y esto, voy a poner un ejemplo así de fácil. No es posible que haya todavía católicos, y todavía peor aún, que sean supuestos predicadores y que estén apoyando a Biden, cuando Biden sabemos que se robó completamente estas elecciones, cometió el fraude más grande y más cínico de estas últimas décadas, ¿sí? O del siglo, podemos decirlo, porque esto fue verdaderamente un circo lo que hizo ese señor. Fue verdaderamente fue una burla lo que hizo para todo el pueblo de Estados Unidos y para todo el mundo. Y aún así, sabiendo todo eso y sabiendo que se ha declarado abortista abiertamente, se ha declarado pro LGBTI y se ha declarado infinidad de tonterías más, en pocas palabras, se ha declarado como pro muerte. Y aún así hay católicos y supuestos predicadores que por aquí andan en las redes sociales y que siguen apoyando a este señor.
Eso es precisamente el no utilizar tu cerebro. Eso es no hacerle caso a la palabra de Dios. El magisterio de la Iglesia lo dice claramente, la carta de San Juan Pablo II, su carta Humanus Genus, dice claramente que todo aquel que apoya a un candidato, a un político que sea pro muerte, que defienda la muerte, que defienda el aborto, que defienda la ideología de género y todas esas cosas, es causa de excomunión, late sentencia, o sea, excomunión de inmediato, inmediatamente. Yo no sé entonces por qué no esta gente no desiste. Son como aquellos que están en Alemania, que dicen, nosotros, si mis sacerdotes quieren darle la bendición a familia, a uniones del mismo sexo, nosotros no vamos a hacer uso del Código de Derecho Canónico. En pocas palabras, a nosotros nos importa un comino lo que dice el magisterio de la Iglesia. Así lo están haciendo. Y así lo están haciendo también muchos católicos que siguen apoyando todavía a AMLO aquí en México. Bueno, que no es AMLO, sino es Malo, porque no se llama Andrés Manuel, se llama Manuel Andrés. Sus siglas Malo, y que lo siguen apoyando. A Biden lo siguen apoyando, supuestos católicos, para que entonces vayamos entendiendo cómo es la situación que está azotando a la Iglesia desde adentro. Ya tenemos estos obispos, ahora tenemos un conflicto entre obispos en Estados Unidos. ¿Quién le va a dar la comunión a Biden y quién no se la va a dar? Los que obviamente rechazan darle la comunión a Biden son aquellos que siguen fielmente el magisterio de la Iglesia, aquellos que siguen fielmente la doctrina de la Iglesia Católica. Y los otros que son los modernistas, obviamente, ¿no? Que son estos modernistas, estos relativistas, ¿no? Bueno, no nos importa, ¿no? Metiéndose en un sincretismo increíble como lo que pasó en Colombia hace unos días, ¿no? Teniendo pues una celebración mezclada con un culto pagano, donde se metió ahí a la madre, a la Pachamama y todo ese tipo de tonterías. Aquí en México, sincretismo, increíble el sincretismo, ¿no? Haciendo una custodia con la forma de la Pachamama y metiendo ahí al propio Señor. O sea, tienes a dos dioses ahí en el altar y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hemos dispuesto nuestro corazón para el Señor. No tenemos nuestro corazón verdaderamente disponible para Dios. No nos hemos acabado de entregar a nuestro Dios. Esa es la verdadera pandemia. La verdadera pandemia es esa. Nuestra soberbia y nuestra rebeldía a la palabra de Dios. Esa es verdaderamente nuestra rebeldía y nuestra verdadera pandemia que azota al mundo entero. Y como lo decía la hermanita Flor, y eso es cierto, la iglesia cierra sus puertas y las sectas las abren y se reúnen por lo menos 2 o 3 veces por semana para sus clases. Esa gente sigue con ese amor y con esa hambre de conocer a Dios. ¿Y la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Desde el año pasado ya no tenemos retiros. Desde el año pasado ya no tenemos asambleas de oración. Desde el año pasado ya no tenemos cursos, ¿sí? Ya no hay ministerios. ¿No es cierto? Entonces, apenas, y eso en algunas parroquias, bueno, pues ya los niños volvieron al catecismo nuevamente. No en todos lados, pero pues en algunos lados sí. ¿Y lo demás? Dice el Señor en su palabra, aquel que quiera guardar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierda por causa de mi nombre, la encontrará. Yo realmente no entiendo. Si nosotros hablamos de tener una vida y muchas veces por aquí comentamos y publicamos, ¿no? Somos los soldados de Cristo, ¿no?
Somos parte del ejército de Dios militante, porque por eso es la iglesia militante, ¿no? Porque estamos en una milicia donde pues el capitán, el comandante, el general, pues es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da la orden, es el que da, Él es el que pone las reglas, Él es el que pone todo, y nosotros como fieles soldados pues solamente obedecemos. Bueno, pero ahora todo eso ha cambiado. Ahora no. Ahora ya no somos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo en la medida en que nos convenga. Somos fieles soldados en la medida en que nosotros, pues, sea más cómodo para nosotros. Hay que militar, hay que luchar por, como ahorita. Bendito Dios que al menos Cuba ya despertó después de tantísimos años, 50, 60 años de estar en una opresión, una dictadura que parecía eterna de Fidel Castro y después Raúl Castro y después Dórticos y bueno, ya la gente despertó, bendito Dios. Venezuela, ¿cuándo va a despertar? México va para allá, ¿cuándo va a despertar México? ¿Cuándo van a despertar? ¿Y saben por qué? Porque no utilizamos nuestro cerebro para pensar. Porque para nosotros es muy fácil, ¿sí?, dejar que otros piensen por mí. Porque es mucho más fácil para mí que otros decidan lo que es bueno para mí. Y yo me evito, como dice don Jaimito, yo me evito la fatiga de pensar, ¿sí?, y de estarme quebrando la cabeza, de estar buscando y de quemarme las pestañas noche tras noche, estar investigando y leyendo, ¿sí? Pues es más fácil dejar que los demás decidan por mí. Pues sea bueno o sea malo, pues ellos dicen que es bueno para mí, bueno, pues entonces es bueno para mí. Y ya. Y esa verdaderamente es la pandemia que está matando al mundo. No lo que está aquí afuera, no lo que te vinieron a dejar y que salió de un frasco o de una botella. Eso no. Lo que verdaderamente es pandemia y está matando al mundo es la falta de caridad para con Dios. La falta de amor a nuestro Señor. Miren, hermanos, yo lo he dicho en muchos videos y lo voy a volver a repetir y lo seguiré repitiendo, no me importa si se cansan y si se aburren o si no importa. ¿Sí? En la casa de Dios, por ejemplo, en Alemania, día con día se cometen cientos de sacrilegios. ¿Por qué cientos de sacrilegios? Porque se les da la comunión a parejas homosexuales, a divorciados vueltos a casar por la iglesia, a aquellos que tienen un amante que están viviendo en unión libre, a aquellos, etcétera, etcétera, a los que son protestantes, a los que son ateos, a todo aquel que pida la Eucaristía como si fuera unas papitas, como si fuera unas sabritas, ¿no? Como si fueran unos chetos, ¿sí? Una galleta. A todo el mundo van y yo la quiero. Y todo el mundo se le está dando la comunión. Lo dijo el mismo apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 11, versos 27 al 30. El que come del pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y contra la sangre de Cristo. Por eso examínese cada cual y coma así entonces del pan y beba de la copa. Porque quien come del pan y bebe de la copa del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, se traga su propia condenación. Pero tragándose su propia condenación, está usted cometiendo el más grande de las infamias o de los pecados, de los insultos a Dios en su propio cuerpo. ¿Cómo es posible que siendo los mismos pastores de la iglesia, Dios mío, le den la comunión a una persona que está cometiendo el pecado más abominable que la iglesia o que la Biblia lo describe? El echarse varón con varón o hembra con hembra.
Dice el libro de Deuteronomio que eso es abominación para Dios. Y así se le está dando el cuerpo de Cristo. Así se le está dando a comer el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor Jesucristo. ¿No se dan cuenta que lo que están haciendo en ese momento estos sacerdotes, o más bien estos asalariados, apóstatas, porque para mí no son sacerdotes, ¿sí? Tendrán el sacramento, pero realmente no están demostrando que son verdaderamente sacerdotes de Dios. Y esta gente no sabe que lo que están haciendo en ese momento es exactamente lo que hace un satanista cuando compra una hostia consagrada y la lleva a hacer sus ritos satánicos, donde la escupen, la orinan, la defecan, le hacen infinidad de porquerías. Eso es lo que están haciendo con mi Dios. ¿Y por qué entonces seguimos callados nosotros? Esa es la verdadera pandemia, hermanos. Que te quedes callado como perro mudo, como dice Isaías 56:10. Estás viendo la injusticia y te quedas callado. Somos vigías. Estamos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes a partir del bautismo. Por tanto, tenemos toda la libertad de hablar, tenemos toda la libertad de poder denunciar, de alzar la voz y pedir que se le quite a esas personas el permiso para estar en la Iglesia Católica, que se les expulse. No tanto porque, pues es que pues son sacerdotes, entonces que se les deje, no. Porque están ofendiendo al Señor de una manera terrible. ¿Acaso no hemos leído el libro de Hebreos capítulo 10, versos del 27 en adelante? El que viola la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión alguna por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá aquel que ha pisoteado el cuerpo de Cristo y que ha tomado por profana la sangre de la alianza y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Dice la palabra de Dios, solamente hay un pecado que no se perdona ni aquí ni allá: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso están haciendo en Alemania, hermanos. Día con día. Eso lo están haciendo en Estados Unidos cuando le dan la comunión a Biden. Eso lo están haciendo en Colombia cuando están comulgando y tienen a la Pachamama dentro, frente del altar de Dios. Eso es lo que están haciendo. ¿Y por qué si entonces nos decimos que somos verdaderamente católicos y por qué nos decimos que somos soldados de Cristo? ¿Por qué no levantamos la voz, carajo? ¿Por qué nos quedamos callados entonces? Si estamos viendo lo que están haciendo con nuestro Dios, lo están insultando, pisoteando, escupiendo, lo están insultando y están haciendo cuanto se le pegue su regalada gana a esta gente. ¿Y por qué nos quedamos callados? Pues está bien, como no me lo hacen a mí. Pues está bien. ¿Que no te hierve la sangre cuando te das cuenta de lo que están haciendo con tu Señor? Si verdaderamente dices que es tu Señor, si verdaderamente tú crees que ese que está en la hostia es verdaderamente tu Señor, ¿no te hierve la sangre? ¿No te arde la cara de ver cómo están lastimando al Señor, lo están pisoteando? ¿Y tú nomás no dices nada? Esa es la verdadera pandemia, hermanos. Esa es la pandemia que nos está matando y que está empezando a matar dentro de la propia iglesia. Sacerdotes ya fueron apóstatas, desertaron de la iglesia. Sacerdotes que ya le dieron la espalda a Dios. Se cumple lo que dice Juan 6:66. Después de esto, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo, le dieron la espalda. Allí están. Y todavía siguen dentro de la iglesia causando daño. Y no decimos nada.
No somos ni siquiera tantito capaces para levantar la voz y pedir que ya se expulse esta gente, que se les excomulgue esta gente. Obviamente si no se arrepienten, ¿verdad? Si se arrepienten, bendito Dios, dice el Señor, que hay más fiesta en el cielo por un solo pecador que se convierte a 100 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y esta gente, así como está el día de hoy, hermanos, pongámonos a pensar esto claramente, así detenidamente. Cuando termine el video, vas a tu cuarto, ¿sí? Te vas a solas y te haces esta pregunta. Si el Señor me llama el día de hoy a cuentas, ¿cómo me va a encontrar? ¿Me va a encontrar digno de decir como en Mateo capítulo 25, verso por ahí del 38, donde dice, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que fue preparado para ustedes desde el principio de los tiempos? O todo lo contrario, ¿cómo te encontrará el Señor? Y te dirá, apártate, maldito de mi Padre, y váyase al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo? ¿Cómo nos encontrará el Señor? Bueno, pues ahora pregúntate, si el Señor llamase a cuentas a cualquiera de estos obispos, sacerdotes, cardenales que están en contra de Dios ahora, ¿a dónde se irían? Tenemos que orar por ellos, sí, mucho, todos los días orar por ellos, orar por el Santo Padre, orar por toda la iglesia, por toda la jerarquía, por todos los laicos, por todos los predicadores, por todas las religiosas, pero específicamente por esta gente que está en contra de Dios, que se ha vuelto enemiga de Dios, para que cambie su mentalidad, para que cambie su corazón nuevamente y vuelvan a Dios. Y sobre todo ponernos ya verdaderamente las pilas, ponernos a estudiar, ponernos a leer la palabra de Dios para disponernos verdaderamente de un encuentro con Dios. Tenemos que ser verdaderamente testigos fieles de Cristo. Y no podemos hacerlo a medias. No podemos hacerla, bueno, pues sí, yo de repente leo la Biblia, sí, de repente ahí cuando me dan ganas o cuando no puedo dormir. No, diario. Y tenemos que tener una conversión verdaderamente sincera con Dios. Porque medias conversiones no existen. No existen medias conversiones. O te conviertes o no te conviertes. No hay 3 bandos, solamente hay 2 bandos. El bando que ya ganó y el bando que ya perdió. No hay un bando intermedio. Pues yo me quedo en medio y cuando vaya ganando pues le corro para acá. Y cuando vaya ganando el otro, pues le corro para acá. No hay bandos intermedios. Solamente hay 2. El que ya ganó, que es el de Cristo, o el bando que ya perdió, de la serpiente antigua. Y tú decides. Pero como dice la misma Escritura, si te decides a seguir al Señor, prepara tu alma para la batalla. O sea, en pocas palabras, no va a ser muy fácil. ¿Tú crees que el demonio te va a soltar tan fácil si eras de su propiedad? ¿Tú crees que te va a dejar ir tan fácilmente? Bueno, pues ya perdí uno. Bueno, pues ni modo, hay para la otra. No. Lo que es suyo, lo que le pertenecía, va a seguir luchando para mantenerte con él. Y ese es el verdadero problema, y ese es el verdadero reto y esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Primeramente, pues, darle el sí al Señor, así, sincero y tajante. Sí, Señor, yo quiero seguirte y punto. Y de ahí, a lucharle. Prepara tu alma para la batalla, porque las batallas son duras y muy duras y fuertes. Hay veces que quisieras aventar la toalla, pero nomás te acuerdas que, bueno, pues el Señor está contigo y
te dan ganas de volverte a levantar. Pero si no fuera así, esto no puede funcionar. Y lo que pasa ahora en el mundo, si no despiertas, mi hermano, si verdaderamente no te das cuenta que estás contaminado por una pandemia que solamente tú puedes, de la cual solamente tú te puedes sanar, que es obviamente empezar a pensar por ti mismo, a dejar de ver televisión, a darte cuenta de lo que está pasando en el mundo y que no solamente en el mundo, pues estos LGBTI que cantaron su canción, pues están allá en Estados Unidos, a mí no me afecta, yo estoy en México, ¿no? ¿No te das cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo? ¿No te estás dando cuenta que primero cayó Argentina, después primero cayó Estados Unidos, después cayó Argentina, después cayó México, ya Colombia, después Brasil, Nicaragua, Chile, Honduras? ¿No te das cuenta que en todas partes del mundo está imponiendo la maldad en el mundo, están imponiendo lo que es la cultura de la muerte? ¿No te das cuenta de eso? Y esto es muy sencillo. Dios habita en todo el universo. Dios está en todo y en todos. Por tanto, cualquier cosa, cualquier sacrilegio, cualquier ofensa que se le haga a Dios en su casa, ya sea en China, ya sea en Colombia, en cualquier parte del mundo, cualquier ofensa que se le haga a Dios en su casa, trae repercusiones en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Sí? Yo ayer en el video que hicimos el día de ayer por vía YouTube, que también a muchos no les interesa, ¿no? Se los comparto para que, bueno, ustedes estén enterados qué es lo que está pasando, como el día de ahora, como ahorita, qué es lo que está pasando, ¿no? Que despertemos verdaderamente, que abramos nuestro corazón verdaderamente y que nos dispongamos a ser verdaderos testigos y soldados de Cristo, pero a la gente no le interesa. Se puede ver reflejado en el número de las personas que están conectadas. A la gente no le importa. Porque la gente piensa que, es que otra vez con lo mismo, es que, ese es el plan de la conspiranoia. Así, por eso puse esta canción el día de hoy. Porque nos hace un buen, nos habla muy bien de lo que está pasando el día de hoy. Nos tiran de a locos, ¿sí? Nos tiran de a locos. No, es que otras historias de conspiración. No, es que hasta que no ven verdaderamente que ya el lobo está dentro de sus casas, es cuando entonces ya quieren remediar todo haciendo 10 rosarios al día y estar... No, hermanos, por eso se hace con tiempo. ¿Ustedes creen que todo esto que estamos viviendo, esto se planeó de la noche a la mañana, o se planeó de un día o de un año para otro? Esto lleva cientos de años, planeado cientos de años atrás, y todo así, con calma, poco a poco, paso a paso. ¿Por qué? Todo esto es plan del demonio. Todo esto es inteligencia del demonio. ¿Y saben ustedes por qué todo va paso a paso y no se mete así de lleno a cambiar tanto doctrina, a cambiar prácticas? ¿Saben ustedes por qué no pasa así? Porque el demonio tiene todo el tiempo del mundo. Porque él no se rige por el tiempo. Él te puede esperar 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 años. Él no se rige por el tiempo. Por tanto, a él no le interesa esperarte 100 años, 200 años. Sabe que tarde o temprano se va a cumplir lo que él ha planeado. Y así es. Entonces, pues, igual nosotros, ¿no? Hay que empezar a trabajar. Sabemos que esto se va a llevar su tiempo.
Sabemos que esto no va a ser también de la noche a la mañana, que aprendamos a conocer nuestra fe como debe de ser. No va a ser tan fácil o no va a ser tan rápido que nosotros vayamos y nos convirtamos ya de la noche a la mañana. Es un proceso, todo es un proceso, pero ese proceso es el que nos va a llevar día con día a alcanzar, como dice la misma palabra de Dios, alcanzar la perfección. Para que tú y yo seamos uno, Padre, y que ellos sean uno en nosotros. Y que ellos sean también perfectamente uno en nosotros. O sea, nosotros tenemos que alcanzar la perfección de la mano de Dios. Pero tenemos que luchar, hermanos. Decía San Agustín, ora a Dios como si todo dependiera de Él, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Y es donde verdaderamente, ahí es donde, como dice el dicho aquí en mi México, ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Pues es que hay que trabajar, pues es que hay que estar leyendo y no, pues eso de estar leyendo me aburre. Hay que estar rezando el rosario diario, ay, qué flojera, ¿no? Pues yo mejor nomás voy a misa ahí los domingos y ya siento que con eso ya cumplí. Pues no, no has cumplido. Y luego para acabar, bueno, pues llegas a media misa, ¿no? Llegas cuando ya van en la segunda lectura, incluso ya cuando van empezando el Evangelio, y para terminar, pues te vas antes de que el Padre apenas está dando la bendición, ¿no? Hermano, pues podéis ir en paz, y ya cuando dice podéis ir en paz, tú ya estás ya con un pie afuera. Y así te dices que, bueno, pues ya cumpliste. ¿No es cierto? Entonces, mis queridos hermanos, ahora entendemos un poquito cuál es la verdadera pandemia que está azotando al mundo entero. No es esta de este bicho raro que nos han venido a meter, sino que esta verdadera pandemia es pues obviamente nuestra falta de espiritualidad, nuestra falta de compromiso con Dios, nuestra falta de caridad para con los demás. Ahí sí tenemos que aplicar la caridad. Tenemos que aprender nosotros para enseñar a los demás. Porque si tú no sabes lo que pasa dentro de tu iglesia, porque si tú no sabes, por ejemplo, que al entrar al templo de tu parroquia, tienes que por lo menos poner una rodilla en el piso como señal de respeto a lo que vas a pisar. Y por la persona que está ahí presente, que es Dios mismo, tienes por lo menos que poner una rodilla en el piso. Y la mayoría pasamos como Juan por nuestra casa, pasamos como los burros, ¿no? Entramos como cualquier cosa, como si entráramos a un bar o como si entráramos a un centro comercial. Por eso la casa de Dios es especial. Por eso decía el apóstol Pablo, para que sepáis cómo debes portarte en la casa del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. Te tienes que aprender a cómo comportarte dentro de la casa de Dios. No llevar celulares, porque eso de que el padre está en plena homilía y está sonando el teléfono. Y no obstante eso, sino que todavía hasta lo contestan para acabar, ¿no? Están ahí conversando ahí dentro de la Santa Misa. Falta de respeto, ofensa a Dios, no a la gente que está alrededor, ofensa a Dios. Y más aún, te estás volviendo en instrumento del demonio. Lo que quiere el demonio es distraerte porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros cada 8 días en la Santa Misa. A eso vamos, a escuchar su mensaje. Y Él te habla a través del sacerdote, Él te habla a través del Evangelio. Y obviamente, pues el demonio no quiere que tú recibas ese mensaje. Y por eso se vale de esto, gente que lleva sus celulares prendidos. Se vale de esta gente que se la pasa platicando. ¿En qué quedó la comedia? ¿Viste el partido? Y nada más distrae a la gente. Eso es lo que busca el demonio, distraerte. Y en ese momento tú te conviertes en un instrumento del demonio.
a la hora de la consagración. Yo he visto gente que tiene un ministerio que no se arrodillan a la hora de la consagración. Pues ¿qué son más ustedes que el maestro, como decía en el Evangelio de San Mateo capítulo 10? ¿Acaso eres más que el maestro? Que no mereces ni siquiera doblar tus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores que está presente frente a ti. ¿Acaso te sientes más que Él? Entonces, y pues ahora sí tenemos pues algunas cosas que reflexionar. Cosas que todo el mundo comete y todos cometemos errores. Todos, absolutamente todos. Y son cosas que nosotros debemos ir corrigiendo poco a poco. Si verdaderamente te interesa o amas a Dios verdaderamente como proclamas aquí por las redes sociales, pues entonces vamos a ir cambiando y vamos a ir esforzándonos para ir cambiando nuestra actitud para con Dios. Esto es lo que no se habla. Esto no te lo dicen otros predicadores. Otros se la pasan más bien hablando de música protestante. Lo que se debe predicar es precisamente la actitud que debes tener para Dios en su propia casa. Si tú no muestras una actitud de respeto, reverencia, de sumisión dentro de la casa de Dios, ¿tú crees que la vas a demostrar afuera? ¿Tú crees que vas a demostrar esa actitud o ese amor que tanto presumes? ¿Tú crees que lo vas a demostrar así? Cuando ni siquiera eres capaz de postrarte antes de entrar a la casa de Dios como señal de respeto. A la hora de la consagración está presente ahí mismo y ni siquiera te arrodillas. Ese es el amor que le tienes a Dios. Eso verdaderamente es lo que se debe de enseñar, a cómo portarnos dentro de la casa de Dios. Y no que todos anden ahí sonando el teléfono y nadie dice nada. Nadie dice nada. Ni el sacerdote, ni nadie, ni el ministro, absolutamente nadie dice nada. Está bien. Pues. Incluso, hasta el mismo sacerdote han sonado sus teléfonos en la misa. Hasta ese grado hemos llegado a que nos interese un cacahuate la presencia de Dios que está en su casa. Hasta ese grado hemos llegado. Y esto verdaderamente pues sí es lamentable, porque se supone que el guía es el pastor, el sacerdote, el que debe de ponernos el ejemplo, cómo debemos portarnos, con qué grado de respeto debemos mostrarle lealtad, amor y adoración a nuestro Dios. Pero si los sacerdotes fallan, son los primeros que fallan, los primeros pastores son los que cometen los errores. Y siendo errores muy sencillos, no estamos hablando de, ¿no? De que casi se eleven por el suelo de tanta santidad, no. Estamos hablando de algo muy sencillo, apagar tu celular. Apaga tu celular, así de fácil. ¿Vas a entrar a la casa de Dios? Apaga tu celular, déjalo en tu casa. Dedícale 1 hora a Dios de calidad. De calidad. Cuando llegues a la casa de Dios, trata de llegar unos minutos antes, para que platiques con Él antes de empezar la misa, para que dispongas tu corazón a Dios, para que cuando empiece la misa ya estés entregado a Dios y actúe y trabaje a través de ti, a través del Evangelio en ti. Pero llegamos corriendo, llegamos derrapando, y todavía llegamos y nos ponemos a platicar. Pues ¿dónde va a actuar el Señor en ti? El Señor no puede habitar en un corazón que está cerrado. Tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios.
Y esto es para todos, incluyéndome. De hecho, yo el primero. Y así tiene que ser. Así es como verdaderamente vamos a demostrar que somos verdaderos hijos de Dios y que verdaderamente amamos a nuestro Dios, demostrándole respeto en su propia casa. Y si aprendemos a tener el respeto en su propia casa, entonces vamos a poder demostrar ese amor fuera de ella. Pero si no lo hacemos así, si ni en su propia casa le podemos mostrar un poquito de respeto, un poquito de amor a Dios, pues mucho menos afuera. Así es que, mis queridos hermanos, pues ahora sí tenemos algo que analizar, reflexionar y meditar. ¿Creemos en Dios? ¿Confiamos en Dios? Hay que demostrarlo. Hay que predicar con el ejemplo. Yo no puedo predicar que amo a Dios y confío en Él plenamente y que Él es todo, que yo sé que Él nos cuida, nos libra y nos protege, y yo sé que Él es el Todopoderoso. Y decir, bueno, pues sí, pero por si acaso, pues me voy a ir a formar a las 3 de la mañana, ¿no? Digo, por si acaso. O sea, entonces tenemos una fe en un Dios por si acaso. Porque pues verdaderamente no es lo que verdaderamente estamos demostrando. Predicamos una cosa y actuamos con otra actitud completamente diferente. Incluso hasta nuestros mismos pastores. Así mismo lo han hecho. Y por una parte, pues, es entendible. Es entendible porque, pues, obviamente todos somos seres humanos y todo el mundo tiene miedo, pues, a la enfermedad, todo el mundo tiene miedo al sufrimiento, todo el mundo tiene miedo, a una pérdida, o todo el mundo tiene miedo a dejar este mundo, porque realmente no sabemos qué hay de aquel lado. Sabemos quién está de aquel lado, pero no sabemos qué hay de aquel lado. Entonces, es entendible y comprensible que tengamos miedo. Todo el mundo tiene miedo. Un servidor tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo en estos momentos. Pero precisamente porque en estos momentos hay problemas grandes, es cuando verdaderamente y cada vez más tenemos que estar más agarrados fuertemente del único que puede librarnos, del único que nos puede ayudar, del único que nos puede salvar. No estar buscando alternativas extra. Entonces, seamos verdaderamente soldados de Cristo, fieles soldados de Cristo. Y empecemos por nosotros. Cuando empecemos con nosotros mismos, ¿sí? Es que los demás van a tratar de hacer lo mismo. Pero si también somos los primeros que estamos corriendo a las 3 de la mañana para irnos a formar, pues está cañón. Si somos de los que tenemos, por ejemplo, en la mochila 1 o 2 pares de mascarillas, de cubrebocas, ¿no? Y tenemos nuestro litro de alcohol en la mochila, pero la Biblia se nos olvidó en la casa. ¿Quién sabe por qué? Es que esas cosas que está uno distraído y de repente se llega a olvidar. Y se nos olvida la Biblia, pero todo lo demás no se nos olvida. No se nos olvidan guantes, no se nos olvidan los tapabocas, no se nos olvida la careta, ¿no es cierto? El gel no se nos olvida, ¿no? El desinfectante no se nos olvida, pero híjole, un descuidito, ¿no? La Biblia, ni sus luces. ¿Dónde se quedó? Ni me acuerdo dónde la dejé la última vez que la agarré. Así es que, mis queridos hermanos, pues, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues yo quiero dejarlos ahora con
con otro tema. Con este me despido, pero para que yo creo que esta canción, yo creo que esta queda muy acorde a lo que ahora estamos viviendo, ¿vale? Está muy acorde a lo que ahora acabamos de hablar y está muy acorde a lo que se ha venido predicando. La fe plena en Dios, la confianza en Él y no en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ojalá que les guste, es un canto gregoriano, Grupo Arpa Dei, ojalá que les guste y nos sirva también para meditar un poco. Salmo 91 de Arpa Dei. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi Bueno, mis queridos hermanos, ojalá que nos ayude también un poquito este canto gregoriano para pues acabar de despejar nuestra mente y pues verdaderamente ver lo que está sucediendo y obviamente volver a nuestro Señor si es que andábamos por ahí despistados, ¿no? Así es que, mis queridos hermanos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios me los bendiga, muy buenas tardes. Su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Iglesia Católica.
Y bueno, pues le seguimos pidiendo sus oraciones por el Santo Padre para que se recupere al 100 lo más pronto posible, y sobre todo para que pues estos obispos, cardenales, sacerdotes de Alemania, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y en todas partes que están empezando a promover una rebeldía en contra de nuestro Señor, pues recapaciten y verdaderamente vuelvan al Señor, porque es terrible lo que están haciendo. Engañar, bueno, están prácticamente promoviendo lo que al Señor le desagrada. Le han declarado la guerra a nuestro Dios y bueno, pues no queremos que sean llamados a cuenta con ese pecado. Entonces, pues oremos por estos sacerdotes, esta jerarquía de la Iglesia que se ha revelado, y bueno, pues también les pido sus oraciones por este servidor y por todos los que estamos en las redes predicando el Evangelio. Dios los bendiga. Yo voy a seguir haciendo oración por todos y cada uno de ustedes. Así es de que, pues si Dios quiere y si ustedes lo permiten, mañana nos conectamos nuevamente. Hasta la próxima.